Señores, otro episodio de Marca Salud. En el día de hoy estoy solita, pues a mi querida Lady se le presentó una situación de las que se nos suele presentar a todos. Pero aquí estamos y estoy muy bien acompañada, pues me acompaña una médico internista gastroenteróloga muy querida, la doctora Estefanía de la Cruz. Bienvenida. Hola, hola, gracias por la invitación. Aquí estaremos, Estefanía, derribando mitos sobre gastroenterología. Así Es es, mucho lo que tenemos que hablar. así es. Arranquemos y expliquemos de qué se trata la gastroenterología. Pues la gastroenterología no es más que la rama de la medicina que se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver desde la boca hasta el ano, pero incluye glándulas como son, o órganos como son el hígado, vesícula biliar y páncreas. Muy bien. ¿Y cuáles son las principales patologías por las que un paciente tiene que acudir a un gastroenterólogo? Mira, las causas más frecuentes de consulta son el dolor abdominal del tipo que tú quieras, por encima del ombligo o por debajo del mismo, la sensación de saciedad, de que se llena muy rápido, y uno de los más frecuentes es el estreñimiento. Y últimamente hay un brotecito de diarrea, pues últimamente mucha diarrea también. Y en cuanto al estreñimiento, vamos a definir de qué se trata el estreñimiento para que la gente pueda, a veces la gente dice, yo estoy estreñida, pero ¿de qué se trata realmente el estreñimiento? Es una definición. El estreñimiento, por definición, es disminución en la frecuencia de las evacuaciones o, en su defecto, una sensación de evacuación incompleta o esfuerzo, un sobreesfuerzo en las evacuaciones. O sea que no necesariamente el paciente que tiene heces duras es el que está estreñido. Es relativo porque hay personas, por ejemplo, que pueden evacuar diariamente y aún así ser estreñidos. Ahí habría que ver la calidad, pero sobre todo la forma de las evacuaciones. Unas evacuaciones pequeñitas, muy duras, que le llamamos caprinas o la de los chivitos, es un paciente que es estreñido aunque vaya todos los Aunque días. vaya todos los días para que tú veas que cualquiera piensa, no, yo no sufro de estreñimiento, pero sí realmente. Es una causa frecuente y de hecho hay personas que no lo saben, pero uno haciéndole la historia clínica le pregunta cómo es el patrón evacuatorio y cuando dicen que van todos los días, al definir la forma, se dan cuenta que en realidad son estreñidos. ¿Y cuál es el patrón evacuatorio ideal en un paciente? Pues mira, varía de persona a persona, pero lo ideal es diario o interdiario, pero siempre tiene que ser suave y que te quedes conforme al evacuar. O sea, que ya tú te sientas relajado después de haber ido al baño. Que no sientas como que todavía hay algo más que evacuar. Y las personas que ya son diagnosticadas con estreñimiento, ¿qué pueden hacer para corregirlo o para prevenir el estreñirse? Idealmente hay que hacer una evaluación porque muchas causas o muchas personas que son estreñidas cambian su patrón o forma de evacuar con simples cambios en el estilo de vida. Por ejemplo, mayor ingesta de agua, aumentar la cantidad de fibras que coman durante el día incorporar pues ejercicio durante la semana. Y eso hace que mejore el patrón evacuatorio. Ya si no mejora con esto, pues entonces hay que ir buscando causas. Si el paciente es diabético, los medicamentos que utiliza u otras enfermedades que estén asociadas, que puedan tener como condición secundaria el estreñimiento. Señores, hay que tomar agua, que a veces a uno se le olvida Sí, tomar hay que agua. tomar agua de 2.5 a 3 litros de agua diario. Y cuando hablamos de fibras, ¿cuáles son los alimentos que contienen fibras que la gente, que ayude a que uno pueda ir mejor al baño? La mayoría de cosas que la gente no le gusta comer, las ensaladas, los verdes, todo lo que sea verde es alto en fibra, pero también las frutas, la lechosa, el mango, las mandarinas, la naranja, todas esas Pero son la naranja fibras. comérsela con todo, ¿verdad? Claro, completo. Y siempre es mejor comerse la fruta que tomarse el jugo, porque una persona no se sienta a comerse 15 naranjas, pero se necesita más o menos de 10 a 15 naranjas para hacer un litro de jugo. Exacto, y eso tú sabes que yo le hago mucho énfasis a eso a los pacientes pediátricos, a las madres, que hay que corregir el uso de o la ingesta tan frecuente de jugos. Debemos Así es. cambiar a tomar la fruta, comernos la fruta entera y sobre todo ofrecérsela a los niños. Cuando ofrecemos jugos, que por lo general son diluidos, que no es el zumo realmente, le ofrecen más azúcar y agua, que es realmente lo que necesitamos de la fruta. Y los adultos también debemos tomar esas Sí, de prácticas. hecho lo ideal es hacer el jugo y no colarlo, sino tomarse todo el zumo completo, porque al licuarlo quitas lo que es la fibra de la fruta.
que es lo que hace mejor efecto a nivel intestinal. Y se rompen esas fibras y lo que estamos ingiriendo es pura fructosa, el azúcar de la fruta solamente. Completamente solo azúcar. Ya ustedes saben, a comer frutas y a tomar agua. Estefanía, estábamos hablando de que es muy frecuente que las personas acudan por dolor abdominal a la consulta. Nosotros escuchamos mucho a la gente decir, yo tengo un dolor en la boca del estómago. Es el lugar favorito de los pacientes llegar. Me duele en la boca del estómago. Del estómago. Sí. ¿A qué se puede deber este tipo de dolor que la gente refiere? Lo primero que hay es que definir dónde es exactamente el dolor. La boca del estómago suele ser por encima del ombligo. Y también hay que ver las características del dolor. Si quema, si arde, si es un dolor fijo, si va y viene. Dependiendo de esas características, pudiéramos hablar o de estómago, propiamente dicho, o en su defecto, de vías biliares, específicamente de la vesícula. Enfermedades, patologías de la vesícula, como la piedra en la vesícula, la colelitiasis, puede tener síntomas, manifestaciones gastrointestinales, específicamente el dolor a nivel de epigastrio, y no tener nada que ver con estómago, sino una piedra en la vesícula. Que es la principal causante de ese tipo de dolor. Pero después, definitivamente, lo que es la famosa gastritis, que la gastritis solamente se puede diagnosticar mediante estudios endoscópicos. Ahora bien, uno puede inducir que hay una gastritis por la sintomatología, ese dolor en la boca del estómago, que arde, que quema, esa sensación de que repite los alimentos o una sensación de quemazón que asciende hacia la boca, uno más o menos puede ir orientándose a que hay una inflamación a nivel gástrico. Pero siempre hay que acudir al especialista para poder hacer el diagnóstico. Es muy frecuente escuchar a la gente, yo sufro de gastritis, y como dicen que sufren de gastritis, aunque no hayan acudido al especialista, se andan tomando una pastillita de omeprazol todo el tiempo. Siempre. Hablemos de esto, del uso indiscriminado del omeprazol. De hecho, el omeprazol está asociado a estreñimiento. Ojo. Para que vean. Para que vean. Nuestro país, por idiosincrasia, utiliza muchos medicamentos sin que se los recete un médico, o en su defecto lo utilizaron en algún momento, pero cuando se vuelven a sentir algo parecido, vuelven a tomarlos. O si algún familiar o vecino sintió algo, exacto, y te sugiere, mira, pues tómate tal pastillita que yo me la tomé y se me resolvió con eso. Y así van ciegamente a comprar el medicamento y a tomarlo. Eso es así. Ciertamente el omeprazol es un medicamento de los más inocuos que hay. Sin embargo, y ya en las últimas revisiones, pues sí, el uso crónico, y me refiero con crónico a por mucho tiempo, pues conlleva a efectos secundarios, como es disminución de la mineralización ósea, que es lo que la gente posteriormente conoce como osteoporosis. También se ha asociado a infecciones, tanto del tracto respiratorio como del mismo tracto gastrointestinal, debido a que la función de estos es útil, valga la redundancia, por un determinado tiempo. Y hay pacientes muy particulares que lo pueden utilizar de manera indefinida, pero eso no son todos los casos. O sea que solo bajo la prescripción del médico. Totalmente. Si el médico le dice que tiene que seguirlo tomando, usted lo sigue tomando. Pero si fue por un tiempo determinado, no abuse. No Para siga nada. tomando el omeprazol ni ande indicándoselo a todo el que usted vea por ahí que dice que le duele la boca del estómago. Son muchas las personas que llegan que utilizan el omeprazol como si fuera un dulce, literalmente. Sí. Yo tengo acidez, me tomo un omeprazol. Yo sufro de gastritis, me tomo y no un omeprazol. funciona así. De hecho, el medicamento funciona tomándoselo en las mañanas y en ayunas. El que usted se lo tome porque tiene acidez no le va a quitar el dolor ni la molestia. Déjame contarte una cosa. Yo he escuchado personas que van a tomarse un traguito social, un par de tragos de alcohol, y se toman un omeprazol antes de comenzar a tomar, porque para prevenir que no le den sintomatología, no sé qué, el alcohol. ¿Cuál es la asociación de esto, del uso de...? En realidad, ¿qué te explico? Durante todo el día ya han comido o han ingerido alguna otra cosa y ya esas bombas de protones están funcionando. Se supone que para utilizar el omeprazol, porque hay algunas moléculas que no necesitan el ayuno para tomarse, pero el omeprazol en este caso, para que su función sea la correcta, se debe tomar 30 minutos antes del desayuno para inhibir la función de las bombas de protones. Entonces, sí es cierto que las personas se lo toman antes de empezar a tomar alcohol y puede que una que otra bomba se inhiba, pero no por completo. Ok, queda claro eso. Ya ustedes saben. Y es un mal hábito realmente. Y es un mal hábito que debemos corregir.
Estefanía, hablamos de que las gastritis, para ser diagnosticadas, lo ideal es que el paciente sea sometido a un estudio de endoscopía. Una endoscopía digestiva alta. Ok, que esta es una de las indicaciones de la endoscopía. ¿Cuáles son las otras indicaciones que hay? Pues está una de mis patologías favoritas, que es la enfermedad por reflujo, que no es más que esa sensación de que usted siente que se le devuelve el contenido estomacal hacia la boca. Y literalmente eso es lo que pasa en la enfermedad por reflujo. El contenido del estómago, generalmente ácido, asciende a través del esófago y uno siente dolor o sensación de quemazón a través del pecho, y también puede sentirse una sensación de opresión. De hecho, existe el dolor torácico no cardíaco y esta es una de las causas más frecuentes, y la endoscopía es una de las formas en que se aborda. Otra razón es la sensación de distensión. Hay personas que van a la consulta diciendo que tienen saciedad precoz, que es que cualquier cosa que comen lo distiende mucho y que duran mucho para hacer la digestión. Y esto es una razón para hacer endoscopia, para ver si hay Helicobacter pylori o si hay algún tipo de gastritis que no necesariamente se manifiesta con dolor a nivel epigástrico. Ok, quiere decir que un paciente que solo refiere como una sensación de plenitud, que comió poquito, pero se siente muy lleno y no quiere comer, pasan varias horas y no quiere comer más nada. Cuando tiene mucho tiempo, cuando permanece por más de 3 meses o 6 meses, no mejora con medicación habitual, pues sí es útil someterlo a una endoscopia digestiva alta. Okay. Y en el caso de los pacientes que padecen de Helicobacter pylori, ¿se diagnostica también por endoscopía? Hay muchas formas de hacer el diagnóstico de Helicobacter pylori, pero de las más sensibles están los antígenos fecales, o sea, a través de un coprológico especial, y también a través del aliento, que son métodos indirectos para hacer el diagnóstico. El más fidedigno definitivamente es a través de histología, tomando una biopsia a nivel de estómago para identificarlo. Pero siempre que se identifique de manera indirecta el Helicobacter pylori, lo ideal es someter al paciente a una endoscopía. ¿Por qué? Ya se sabe que el Helicobacter pylori se asocia a cáncer, pero de la única forma en que nosotros podemos saber si ese paciente tiene algún riesgo de padecer de una neoplasia o una enfermedad tumoral gástrica por Helicobacter pylori es viendo cuáles cambios ha hecho el Helicobacter a nivel de la superficie gástrica. Okay, y solamente se determina por endoscopía más toma de biopsia. Ok, viendo directamente y tomando la biopsia. ¿Y el Helicobacter se puede erradicar o eso siempre va a permanecer ahí? Hay un mito bastante interesante de que se me activa y se me desactiva. Sí. Yo le digo a los pacientes que las enfermedades no son como un tic-tac de la luz, no se activan y se desactivan. Usted tiene una enfermedad, se erradica, se confirma que se eliminó, y si usted vuelve a aparecer con ella, no fue que se le reactivó, usted se reinfectó. Y sí, el Helicobacter pylori se erradica con tratamiento antibiótico que se puede conseguir de manera sencilla, de manera fácil en las farmacias, pero debe el paciente ser evaluado previamente porque depende de si ha tomado anteriormente antibióticos y un sinnúmero de factores, incluyendo la alergia a ciertos medicamentos. Se utiliza una combinación distinta de antibióticos. De medicamentos. O sea, solo el gastroenterólogo es el que puede indicarte qué combinación de antibióticos son necesarias para poder erradicar. Idealmente sí. Ok, muy bien. Son muchas las cosas que tenemos que preguntar de gastroenterología. Y según tú vas mencionando cosas, me van surgiendo otras preguntas nuevas. Hablamos de intolerancias y alergias alimentarias. ¿Cuáles son las más frecuentes en los adultos? Hay algo que me gustaría aclarar. Nosotros como seres humanos seguimos tomando leche a pesar de ser adultos. Se supone, porque nadie ha visto un becerrito después que ya esté estetado, seguir tomando leche. Entonces, nuestro intestino no está capacitado o no fue hecho para que no fue diseñado para que con el tiempo sigamos tolerando o ingiriendo leche, porque hay otras fuentes de calcio desde donde lo podemos obtener. Sin embargo, seguimos bebiendo leche. Con el tiempo hay personas que se van a volver intolerantes a la lactosa. Algunos van a ser a los 20 años, otros a los 30 y otros a los 90 años quizás, pero en algún momento pasa. Pero esa es la evolución natural de lo que es la lactasa.
Otra de las alergias a alimentos, en nuestro caso es la alergia o intolerancia al gluten. Ese componente de las harinas y demás. No es muy frecuente, pero creo que la frecuencia no es tanta porque no se piensa en ella. Hay personas que la cerveza le cae mal, que le da una sensación de comezón cuando come pan o cualquier derivado de harina y lo deja de consumir o disminuye su consumo, sin embargo no van al médico por ello. Pero si uno empieza a buscarlo, sí aparecen los pacientes con intolerancia al gluten. Y hay incluso, yo siento que hasta una moda de ingerir alimentos que no tengan gluten. Ah, El sin gluten gluten. free. Gluten free, sí. Sí, eso ha salido más por el fitness, más que por otra por cosa. patologías Sin realmente. embargo, hay personas que han descubierto la intolerancia al gluten porque han presentado mejoría de ciertas manifestaciones gastrointestinales que sentían al entrar a la vida fitness y dejar los derivados de gluten o utilizar el gluten free. Y en el caso de la intolerancia a la lactosa, yo por ejemplo soy un ejemplo vivo de eso, de que a los 17, 18 años fue que me pude diagnosticar que realmente tenía una intolerancia, porque toda mi niñez y la adolescencia yo tomaba leche, cereal con leche normal. Con leche luego, entera. Con leche entera. Y ya luego entonces tuve que adoptar el utilizar leche baja en lactosa o sin lactosa. Lo ideal es descontinuarla por completo o en su defecto identificar cuáles derivados lácteos toleras o no, porque hay algo importante. Mientras más fresco sea el derivado lácteo, o sea, el queso, el yogur, etcétera, mayor es su concentración de lactosa. Ahora, esos quesos curados como el queso azul y otros, su concentración disminuye y por eso lo puedes ingerir. Hay personas que me dicen, pero yo como queso parmesano, pero el queso parmesano es un queso curado. La concentración de lactosa en él es menor que, por ejemplo, un mozzarella o de una leche entera o del yogur. Entonces, mientras más fresco sea, mayores son las probabilidades de que desarrolles algún síntoma de intolerancia, sensación de dolor abdominal, de que estás inflado y sobre todo evacuaciones diarreicas. Y venden unas pastillitas que tienen la enzima, que tienen lactasa. Claro, hay varias. De hecho, en el mercado hay varias y se pueden utilizar libremente porque tampoco vamos a dejar de disfrutar cosas como el helado, como la pizza, etcétera, cuando en la actualidad podemos utilizarla. Cada vez que usted vaya a ingerir derivados lácteos, pues utiliza una pastillita de eso y sea feliz comiéndose su pizza. A mí que me encanta todo lo que tenga queso. Lo que a mí no me gusta y le ponen queso, me gusta. Entonces su pastillita de lactasa. Mi intolerancia. Estefanía, tenemos que derribar los principales mitos con los que te llegan los pacientes a la consulta en gastroenterología para que salgamos con eso claro de este episodio. ¿Cuáles son los principales? Uno de ellos es el agua de papa. El agua de papa para el dolor en la boca del estómago. ¿El agua de papa quita el dolor? Sí, hay personas que beben agua de papa para mejorar el dolor. Honestamente, hay pacientes que yo no se lo quito. Si se sienten mejor, se los dejo, pero que se tomen su medicamento. La medicina también. Quizás la frescura del agua es lo que le quita, el almidón puede ser, pero científicamente no tiene base. No está comprobado. Hay otro muy común que es la combinación del bicarbonato con limón. Eso a mí siempre me ha llamado la atención porque por lógica de química, cuando dimos clase, bicarbonato y limón se neutralizan una con otra y ellos dicen que le calma el dolor. Pero si usted tiene sensación de acidez, el limón no es su mejor amigo, porque lo que va a hacer es empeorar la inflamación. Es como usted echarle ácido a una herida. A una herida, exactamente. Lastimado ya. Y con respecto al estreñimiento, evalúese. Vaya y evalúese por quien usted quiera, un internista, un gastroenterólogo, pero evalúese y evite el utilizar los laxantes. Los laxantes son como el pan nuestro de cada día cuando llegan a la consulta los pacientes con estreñimiento porque lo venden, o sea, literalmente en los colmados venden laxantes y usted no sabe lo contraproducente que es el utilizarlo. El colon se pone negrecito como este micrófono cuando se utiliza de manera indiscriminada. Hay formas de manejar el estreñimiento y los laxantes se pueden utilizar, pero siempre serán el último recurso. Y para ello
debe de estar acompañado de alguien que sepa manejar los Claro, laxantes. tras una prescripción de un médico. Exactamente. Así no sea necesariamente un gastroenterólogo, pero algún médico que le esté dando seguimiento Claro para que sí. poder Se puede utilizarlo. deshidratar un paciente utilizando laxantes. O sea, y no todos los pacientes son candidatos para el mismo tipo de laxante. Un paciente, por ejemplo, que sufra de los riñones, un nefrópata, un paciente crónico, renal crónico, no puede utilizar los mismos laxantes que un paciente diabético. O sea, también hay que ver muchas cosas detrás de ese estreñimiento para manejar el tema de los laxantes. Y en el caso de pacientes que presentan síntomas como por ejemplo el mal aliento, que puede estar relacionado a patologías gastrointestinales, ¿cómo se abordan estos Sí, pues pacientes? lo primero es que tienen que ir a odontología, porque las causas más frecuentes Son inicialmente es a nivel de la odontológicas. cavidad oral, las caries, etcétera. Si eso ya está manejado y está bien, entonces sí podemos manejarlo mediante la realización de endoscopía. Ustedes dirán, pero a la doctora le gusta mucho hacer endoscopía. El problema es que de la única forma que yo le puedo decir si la causa viene o no de ahí es viendo directamente. Entonces hay causas esofágicas y causas gástricas del mal aliento. Hay unos saquitos que se forman a nivel del esófago, se llaman divertículos, que ahí se va aposando comida, se va quedando comida, se fermenta y toma un muy mal olor. Entonces esa puede ser una causa. El helicobacter se ha asociado a la halitosis. También hay personas que tienen el mal hábito de morderse las uñas, de comerse el pelo y eso va creando un cuerpo extraño a nivel del estómago. Si se queda ahí, se macera y toma un muy, muy mal Muy olor. mal olor. También están las amígdalas, a nivel posterior de las amígdalas, si están muy grandes, pues atrás de ellas se pueden quedar restos alimentarios y crearse un muy mal olor. Que pueden causar mal olor. Wow, son muchas las cosas. De verdad que lo más importante es acudir al médico para poder diagnosticar las patologías, porque una cosa puede realmente no estar relacionada con lo que usted está pensando que puede tener, y si no va al especialista, pues no va a saber. Hablando de los laxantes, y discúlpame que vuelva hacia atrás, tenía Claro. pendiente preguntarte que antes uno escuchaba a las personas decir, a fulanito hay que purgarlo, la Es purga, un término que todavía se que utiliza todavía lo mucho. usa la gente, y eso lo hacían para erradicar parásitos realmente. Ah, bueno, tiene que purgarse para Eliminar. limpiarse, decían la gente. En la actualidad no. De hecho, el uso de laxantes está, ¿cómo te explico? Nosotros, nuestros intestinos, nuestro colon tiene una flora intestinal. Son microorganismos, microbios que son necesarios para mantenernos protegidos. Entonces, cuando utilizamos los laxantes, barremos con esa microflora intestinal, lo que permite que se desarrollen otros como son los parásitos. Entonces, estaríamos haciendo una tarea inversa. En vez de quitarte esos parásitos o limpiarte, lo que harías es quitar la barrera que te protege de que esos microorganismos pues prosperen. Muy bien. Y hablando de estos microorganismos, ¿qué opinan ustedes del uso de probióticos? Los probióticos son necesarios. Los probióticos, de hecho, se deben utilizar siempre que hayan cualquier tipo de infecciones gastrointestinales que produzcan, por ejemplo, diarrea. También se pueden utilizar en los casos donde se vayan a administrar antibióticos, porque los antibióticos no solamente van para un lugar en específico, sino que barre todos los microorganismos, sean buenos o sean malos. Entonces, Indiscriminadamente de se manera llevan todo ahí. indiscriminada, exactamente. Entonces, los probióticos pues hacen que esa flora se restaure nuevamente. ¿Y cuáles son los alimentos que un gastroenterólogo le puede decir a una persona? Esto es recomendable que usted sí lo coma con frecuencia, pero esto no. O restrínjalo o tómelo solamente con tal frecuencia. Pues todo va a depender ahora. Obviamente nunca te voy a decir que los embutidos son buenos, aunque a mí me gusten, no lo son. Por lo menos no comerlo de manera indiscriminada, porque esos alimentos fermentados, pues algunos de ellos sí están asociados a enfermedades gastrointestinales, sobre todo cáncer de colon. La comida que se hace a la parrilla, muy rica, Ay, muy tanto que me deliciosa. gustan. Sin embargo, la carne a la parrilla pues genera, el cocinar a la parrilla genera un producto que
se ha asociado a cáncer de colon. Que sí, verduras, vegetales, frutas, todas las que usted se pueda comer y preferiblemente comerse la fruta y evitando tomarse el jugo. ¿Y el picante? Es un tema muy interesante. A mí particularmente no me gusta, pero es un tema de que yo mi paladar no lo pongo en juego. Sin embargo, si a usted le cae bien, usted puede utilizarlo, pero no abuse de él. Idealmente no abuse. Ahora, si le da dolor abdominal, si le da su dolorcito en la boca del estómago, Cero picante. Déjelo, que le va a ir mal. Y yo pienso que realmente es considerar el equilibrio, que no podemos abusar de ningún grupo de alimento, porque Nada. esas dietas que son restrictivas de tal grupo de alimento, hay que reconsiderar un poco eso. Y hablando de los embutidos, nosotros los dominicanos, que nos encanta un mangucito con salami frito, un día usted se puede comer su salamito, pero no abusar de la frecuencia con la que lo Yo hiera. a mis pacientes le digo, no quiero que usted se meta en la cabeza que es una dieta, sino modificar su estilo de vida. Por ejemplo, los pacientes con hígado graso. La grasa no se acumula como grasa. Lo que se acumula como grasa en el hígado es la yuca, la papa, el arroz, la cosa rica y deliciosa. Los carbohidratos. Exacto, esos sí, carbohidratos complejos. Lo primero que me dicen, entonces tengo que dejar de comer arroz. Sí. Le digo yo, bueno, sí, pero no. ¿Cómo lo hacemos? Si usted sabe que al mediodía usted va a comer arroz, en la noche no le toca yuca. La noche cómase una ensalada con la proteína que usted quiera, si usted sabe que al mediodía se va a comer ese arrocito. Si usted mañana quiere yuca, entonces en la noche, al mediodía no coma arroz, coma unos guineitos. Haga el equilibrio. Es ayudar a su cuerpo mediante aprender cómo combinar los alimentos, porque no hay alimentos malos, es la cantidad, la proporción en la que nosotros lo ingerimos que pues no son perjudiciales. Además, otra cosa, el ejercicio. El ejercicio, y lo digo sabiendo que hago menos ejercicio del que debería, pero el ejercicio es lo que complementa a que esa alimentación sea útil. Sí, la actividad física definitivamente, independientemente de la edad que tengamos, la actividad física es necesaria. Y no hay que matarse 2 horas, 3 horas, no. Sí. Se ha demostrado que 45 minutos de un ejercicio bien hecho vale más que 2 horas en un gimnasio. Y una caminata puede ser al aire libre, no es que pero usted tiene no viendo que las flores, caminando que su corazón se mueva, que su corazón se mueva. Así es, ejercitándose de verdad. Estefanía, hablemos de la colonoscopía. ¿A partir de qué edad los pacientes deben de acudir a realizarse su colonoscopía? Pues mira, la colonoscopía está indicado en todo ser vivo sobre la faz de la tierra a partir de los 45 años de edad. No importa si usted sufre o no sufre de nada. A partir de los 45 años de edad, usted tiene que someterse a una colonoscopía para la detección temprana de cáncer de colon. Muy importante. Al igual que el de mama, el cáncer de colon es completamente, vamos a decir, un 95% prevenible. Ahora bien, si usted tiene un familiar cercano, dígase padre, madre, hermanas, tíos o tías, que hayan tenido cáncer de colon, pues su abordaje, su colonoscopia debe ser un poquito más temprano, porque ya hay una carga genética importante y las posibilidades de que usted tenga un cáncer a una edad más temprana, pues es mayor. Muy bien. Es decir, que ¿a partir de qué edad de estos pacientes? A partir de los 45 años todo el mundo. Ahora bien, si tenemos un familiar, padre, madre, que lo haya tenido antes de los 50 años, desde que usted lo sepa, tiene que hacerse su colonoscopía. O sea, se habla de que debe realizarse la endoscopía 10 años antes del diagnóstico del familiar de primer grado. Okay. Si fue a los 45 años, para poner un ejemplo, a los 35 hay que hacer esa colonoscopía. Ok. Muy bien, mira, yo no sabía ese cálculo de que 10 años antes de la edad a la que fue diagnosticada el familiar. Eso es lo que dice la guía, la última guía sobre cáncer de colon. Eso es hacer mucho énfasis en eso. O sea, si usted tiene un familiar que le diagnosticaron un cáncer de colon y tenía 40 años de edad, cuando usted tenga 30 años, tiene que hacerse su colonoscopía. Y si ya usted pasó los 30 años, entonces usted tiene que acudir inmediatamente a hacerse su colonoscopía. Claro, tiene que hacerse una evaluación. E idealmente, si usted está con un familiar que ya tenga, o sea, el diagnóstico, entonces usted sepa que ese mismo gastroenterólogo que lo está atendiendo, que le haga su colonoscopia. Que le haga de una vez. Claro. ¿Y cuáles son los principales hallazgos en una colonoscopía?
Lo que se busca es detectar lesiones precancerosas, que es lo que llamamos pólipos. Los pólipos no son más que cúmulos de células que macroscópicamente se ven como masitas de carne pequeña. Se resecan por completo y se ven al microscopio. Y dependiendo del tipo de células que tengan, pues ya uno sabe si podía o no ser un cáncer. Pero todo pólipo que se vea se quita y le estamos quitando la probabilidad de un cáncer en 15 a 20 años a un paciente. Ok, ese paciente que le encuentran un pólipo hoy se evaluó y realmente no tiene una lesión maligna, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para realizarse nuevamente una Todo va a colonoscopia? depender de lo que diga la biopsia, porque dependiendo de, como te dije, la constitución histológica, o sea, qué dicen esas células, de qué está compuesto ese pólipo, la próxima colonoscopia puede ser al año, a los 2 años o en 5 o 6 años. Todo va a depender de qué dice histológicamente la cantidad, también la calidad de la colonoscopia. Si el paciente no quedó lo suficientemente limpio, si no fue completa, o sea, hay varias cosas a tomar en cuenta, pero puede ir desde 1 año, 6 meses o hasta 5 u 8 años. ¿Y cuál es la preparación necesaria para un paciente que, por ejemplo, acude a tu consulta y tú le dices, usted tiene cita para pasado mañana hacerse una colonoscopia? ¿Qué tiene que hacer ese paciente antes de ir? Lo primero, una evaluación cardiovascular. El estudio se hace con anestesia, no la anestesia general que le dan a la mujer que van a hacer cesárea, no. No. Es una anestesia, una sedación para que usted esté tranquilo, relajado y no sienta dolor y esté cómodo. Entonces, una evaluación cardiovascular previa y ya cuando está autorizado, entonces el día previo al estudio, llevar una dietica especial, no hay que pasar hambre, eso ya se abolió, eso no lo usamos. Muy bien. Y utilizar unos laxantes que se le dicen las horas específicas para que quede bien limpio. Porque el evacuar con diarrea, que la gente dice, yo no debo de tener nada porque yo estoy evacuando todo. No, las características tienen que ser bien clarita, como el agua el jugo de piña bien disuelto, porque lo importante es ver las paredes del colon lo más limpio posible para detectar lesiones que son literalmente milimétricas, pero que pueden ser un cáncer a largo plazo. Sí, que ese colon debe quedar totalmente limpio para Completamente que se pueda limpio. ver en la cámara cualquier cosa que Así haya es. ahí, que sea chiquitita y se pueda identificar. Así es. Excelente. Antes de que terminemos, yo no quiero que dejemos de hablar de algo muy frecuente en nuestra población. Bueno, a mi entender, tú me dirás si realmente es muy frecuente. Y son las hemorroides. Sí, sí. Son frecuentes, ¿verdad que sí? Sí, son ¿Cuáles muy son los frecuentes. principales síntomas? Porque a veces la gente, yo tengo la impresión como de que les da vergüenza evaluar el ano, acudir al médico para evaluar el ano e Totalmente. identificar cuáles lesiones pueden tener en el ano. Pueden tener incomodidad, pero realmente no investigan por qué la incomodidad. Porque no es normal que usted sienta nada de molestia, ni al evacuar, ni al sentarse, ni nada de eso. Totalmente. De hecho, la región perianal es una de las áreas que las personas como que tienen más miedo de que sean vistas. Y más si es varón. Una cosa tremenda. Pero dentro de los distintos síntomas que pueden encontrarse está la sensación de escozor, una picazón, que la gente siempre dice que es Parásitos. pero no necesariamente. Pueden ser hemorroides. El sangrado indoloro al limpiarse posterior a las evacuaciones, también un dolor importante cuando está asociado, por ejemplo, a fisuras. La sensación de un bultito en la región perianal, algo que no estaba ahí antes, pero que ahora sí. Esos son los síntomas que con más frecuencia podemos ver en consulta de patología por hemorroides. ¿Y hay alguna causa que uno pueda evitar, que pueda llevarte a hemorroides, pero tú puedas evitar o quitar de tus hábitos para no llegar a desarrollar hemorroides? El estreñimiento, porque las hemorroides son vasos normales, todos tenemos hemorroides. El problema está cuando se llenan de sangre y esa sangre no fluye. Al no fluir, se levanta la piel y se produce, por ejemplo, la sensación de bultito. Si es hemorroides internas, por ejemplo, al pasar la materia fecal dura, lo que hace es que corta y por ahí pueden pasar dos cosas. O se forma una fisura o se presenta sangrado. Entonces, ¿qué hay que tratar de hacer para evitarlo? Lo primero es una buena posición para evacuar. ¿Cuál es la posición? El inodoro no se hizo para evacuar. Nuestro Señor Jesucristo nos formó para evacuar como evacúan la gente del campo. Literalmente es así. El inodoro Dios no lo hizo, lo hicimos nosotros. Sí. Entonces, la verdadera posición para evacuar es
En Como yo le cuclillas. explico a los pacientes, como todos tenemos un inodoro, lo que hay que hacer es buscar un banquito, poner un banquito delante del inodoro para que los pies lleguen al menos a nivel del pecho. O sea que las rodillas. Las rodillas separadas y que las rodillas nos lleguen a nivel del pecho e inclinarnos un poquito hacia adelante. Esa es la posición correcta porque relaja los músculos del recto para sacar más fácil la materia fecal. Mientras más se puje para evacuar, así mismo como los pacientes dicen, mayor presión hacemos y mayor probabilidad de que haya enfermedad hemorroidal. Las personas que hacen pesas, que utilizan mucho peso, también son propensos a las hemorroides. Las embarazadas también. Muy frecuente en la mujer embarazada, cuando ese útero ya está súper grande, presiona a nivel pélvico y ahí se producen también patologías hemorroidales. Arlene, nosotros estamos aprendiendo muchísimo, hasta la posición correcta para evacuar. Hemos aprendido en este episodio, muy enriquecedor. Y otra cosa, para casi finalizar, porque Arlene está haciendo toda la señal del mundo ahí. Hablamos de la posición y de esto. Yo me he dado cuenta en los adolescentes principalmente, que me toca evaluar como pediatra, que nuestra población no suele ver las heces luego de que van al baño. No sé cuál es el miedo, pero lo correcto es que usted vea cómo están saliendo sus heces, si hay algún cambio en la coloración, si hay sangre, si hay... La gente como que no... Yo le explico a los pacientes que todo lo que salga de nuestro cuerpo, no importa de la parte que sea, hay que verla, de los oídos, de la nariz, de la boca, de cualquier parte, hay que ver, porque siempre vamos a preguntar, cuando usted va al médico, las características de lo que sea que usted tenga enfermo. ¿Es diarrea? ¿De qué color? ¿Tiene moco? ¿Tiene sangre? Y las evacuaciones hablan mucho de nosotros y dependiendo de la coloración, dependiendo de la forma, dice mucho. Una evacuación normal debe de ser marroncito claro o marrón oscuro. Ahora, cuando es negra, pero me refiero a negro de verdad, ya eso nos hace pensar en algo, por ejemplo, sangre en alguna parte. También en las evacuaciones usted puede ver sangre sola o mezclada. Entonces, todo lo que salga de su cuerpo hay que verlo porque así usted sabe si debe o no buscar ayuda médica. Y recordar también qué ha comido usted en esos días, porque suceden casos en los que el paciente se espanta porque presentó una evacuación de tal y tal forma, pero no recordó que había ingerido tal o cual alimento. Pitahaya, por ejemplo. La pitahaya de sale vida, igual que como usted la ingirió, sea roja o blanca, igualita sale. Se ve ahí en las heces. Así es. Muy bien. Estefanía, un mensaje final que tengas para todos los salud lovers, como les dice Lady. Mira, la salud gastrointestinal creo que hay que hay que ser muy cuidadosos con ella y tomarla en consideración, porque un dolorcito de barriga como un dolor de muela, usted no puede estar bien. Una sensación de malestar en la boca del estómago se ha asociado a disminución en la calidad de vida. Entonces, evacuar bien, hacer bien su digestión va a hacer que su vida sea un chin más feliz de lo que ya es. Sí, de verdad que dependiendo de cómo la gente dice, o bueno, al menos mi mamá, por ejemplo, dice, el estómago domina a uno. La gente no lo quiere creer, pero si es tú así. te sientes una molestia en el estómago, ya el día entero tú estás incómoda. Un paciente con diarrea no es feliz. No, la diarrea y el estreñimiento ni se diga. El estreñimiento es peor. Así que de verdad que la salud gastrointestinal es primordial para uno estar feliz y sentirse bien. Totalmente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por invitarme. Siempre en otra ocasión tenemos que volver ya para tratar algún tema en específico, ya un 2.0, como dice claro Lady. Que sí. Tratar un tema en específico. Aquí derribamos muchísimos mitos y orientamos muy bien a la audiencia sobre temas de gastroenterología. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Ya en el próximo no estaré solita, Lady estará aquí conmigo. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y síganos también en Instagram y estamos en TikTok. Bye bye.